Escudería. Muy buenas y bienvenidos a Desde Boxes Escudería, un nuevo podcast dentro del podcast de Desde Boxes que tenemos muchas ganas de presentaros. Voy a hacer un breve resumen de qué es lo que vais a escuchar o qué os proponemos escuchar esta vez y con todos los podcasts Desde Boxes Escudería que vayamos publicando a lo largo de la temporada y en los próximos meses y años, si Dios quiere. La plantilla de este pequeño podcast de Fórmula 1, que tanto le gusta pues hablar de las carreras, de la pretemporada, nos dimos cuenta que teníamos una inquietud más y era que más allá de la Fórmula 1 actual, más allá de pues la pretemporada, los pilotos, qué es lo que está pasando, por qué Ferrari no ha sido capaz de darle un coche rápido a Fernando, no sé, de todos los temas de actualidad, a nosotros nos gusta la Fórmula 1 como deporte, y la Fórmula 1 como deporte es mucho más, es decir, es circuitos, son pilotos, son escuderías, también es muchísima historia que tiene, incluso sponsors, es decir, este deporte lo componen muchísimas piezas del puzzle y a veces solo nos centrábamos pues en lo que ocurría ahora con la carrera. Decidimos abrir una nueva rama del podcast que estará en el mismo feed, o sea que sí o sí os lo vais a comer, luego ya lo podéis borrar, en el que de vez en cuando nos juntemos para hablar sobre algo específico de la Fórmula 1 que no esté ligado a la actualidad, ¿vale? Entonces esa es la idea. Hemos decidido llamarlo Escudería sin la E porque queda más cool y listo. Entonces hoy tenemos un tema dentro a lo mejor de 2 meses, 1 mes y medio, 2 semanas, cuando de repente alguien diga tengo una inquietud, quiero hablar con mis amigos de Fórmula 1 sobre ¡pum! El fantástico circuito de Paul Ricard y el cemento que utilizaron para construirlo. Pues si sacamos ahí un podcast lo podremos grabar. También Agustín me hacía aquí una señalación de que dice que los podcasts de historia son los que más audiencia tienen y que por tanto nosotros vamos a buscar audiencia grabando historia de Fórmula 1 en parte. Pero no solo nos vamos a centrar en eso, en historia, sino muchas cosas más. De momento hoy traemos una película, ¿verdad, Manuel? Muy buenas noches. Buenas noches, Gerardo. Pues hoy el podcast va a girar en torno a la película Rush estrenada en el 2013. Película que increíblemente alguno de los miembros de ese podcast no habíamos visto hasta entonces, más increíble para aquellos que tienen además un podcast de cine, pero a veces en búsqueda del momento perfecto para disfrutar de la película perfecta, cuando eres padre pues eso tiende al infinito, entonces ha sido algo así. Pero es una película que recibimos con mucha expectación en su momento, sobre todo por lo serio del proyecto. Es un proyecto con actores de la talla de Chris Hemsworth y Daniel Brühl y dirigidos por el grandísimo Ron Howard, director también de Apolo 13, debía decirlo. Que así a simple vista, rápidamente, en una palabra, Dani, ¿a ti como película te ha gustado? Muy buenas, pues sí, la verdad es que como película me ha gustado y me ha llevado un poco a aquella época, a buscar un poco más de información, a ver un poco cómo se vivía la Fórmula 1 en una época en la que, pues por ejemplo en mi caso, estamos hablando de la década de los 60, finales de los 70, y que yo todavía pues no había nacido y claro, mis recuerdos ya son de la Fórmula 1 de los 90, son 20 años de innovaciones que cambian mucho y que bueno, te sitúan un poco en lo que por qué se ha llegado a lo que has visto. Está muy marcado ciertas partes, sobre todo en cuanto a la seguridad, en cuanto a los accidentes que hemos tenido los últimos 20 años en Fórmula 1, viene mucho pues de estas épocas en las cuales se tomaban otro tipo de medidas y se funcionaba de otra manera distinta con unos resultados bastante distintos. Muy bien. Bueno, pues el formato que os vamos a presentar y lo que vamos a introducir pues es un guión, te digo, bastante adaptable. Vamos a, sobre todo, primero hacer una ficha de la película y luego ya vamos a partir del argumento, de los personajes, las escuderías. Digo los personajes porque desde luego son 2 personajes muy fuertes. Juan, muy buenas noches. ¿Tú crees que podían haber elegido una pareja de rivales más fuerte que esta? Para protagonizar una película de Fórmula 1, pues podríamos ponernos a discutir, pero desde luego creo que ha sido un acierto, porque sobre todo las personalidades de ambos
dan precisamente para hacer una película que vaya más allá de la Fórmula 1 y que pueda enganchar a cualquier persona independientemente de que sea aficionado o no. Muy bien, pues... Y ya digo, y ya luego pues seguramente empezaremos a divagar. Al principio pensábamos que no podremos estirarnos mucho con este podcast, dado que no vamos a terminar hablando de la actualidad de la Fórmula 1, que es en lo que más sabemos enrollarnos, pero nunca se sabe, así que no ponemos cota de cuánto va a durar este podcast, ¿de acuerdo? Agustín, ¿estás de acuerdo con mi última afirmación? Muy buenas noches. De acuerdo en que debería ser corto o comedido el tiempo, pero bueno, empezaremos a hablar de lo que nos gusta y hasta que alguien decida poner fin, pues aquí estaremos divagando. Sobre todo porque, además de lo que narra la película, quedan muchas diferencias de esa Fórmula 1 con la actual, y sería interesante también hablar de esas... cosas que tenía que ahora ya no hay. Y eso yo creo que va a ser interesante, ver un poquito lo que es el contraste de aquel deporte y este deporte, si que no estamos seguros de si es el mismo, de si estamos viendo lo mismo en el 76 o en el 2015. Bueno, pues con todo esto y poco más vamos a hacer una pausa aquí, vamos a recapitular y comenzamos enseguida. Como antes comentaba Emanuel, Rush es una película de 2013, se estrenó en España el 20 de septiembre. Actualmente el IMDb, curiosamente, tiene un rating de 8,2, que para aquellos que sepáis, seáis habituales de esta página, es bastante, es una muy buena nota, y está dirigida por Ron Howard. Yo antes lo comenté, el tema de Ron Howard y mi obsesión que tengo con Apolo 13, aunque hace ya un tiempito que no la veo, pero fijaos la similitud en este aspecto. En el año 95, cuando este hombre estrena Apolo 13, decide hacer un preestreno en una sala en la que solo había astronautas e ingenieros de la NASA. Entonces era en plan, si consigo pasar esto, si me dicen que la película está bien, ya está, tiro hacia adelante. Lo consiguió. Y luego estaba leyendo que en Rush hizo lo mismo, hizo un preestreno para pilotos y expertos y gente metida en Fórmula 1. Y cuando terminó hubo una ovación. Entonces eso de alguna forma a mí me garantiza que lo que estoy viendo no es una ficción, como aquella película Drive de Stallone, que creo que fue de los finales de los 90, en la que se habla de un tema de carreras, pero luego está todo inventado. Aquí hay una base, aquí hay un respeto hacia el deporte, ¿no? Entonces eso es lo que nos plantea Rush. Ya solo por eso merece la pena para mí ver la película o tomársela en serio. Es decir, es una película que está hecha con respeto y con cariño hacia el deporte y hacia todo lo que significa la Fórmula 1. Dicho esto, dejo a que Manuel pues nos dé detalles algunos detalles, la ficha de la película, como hemos dicho antes en el guión. Sí, como curiosidad comentar que, bueno, según la IMDb, en las etapas de desarrollo de la película, el director de Rush iba a ser Paul Greengrass. O sea, Ron Howard iba a dirigir Capitán Phillips y Rush Paul Greengrass. ¿Cómo hubiera cambiado la película de dirigir a Paul Greengrass a Ron Howard? Nunca lo sabremos, ¿no? La verdad es que a los dos les ha salido muy bien las dos películas, ¿no? Pero yo, la verdad, no me imagino a Paul Greengrass visitando el paddock de Fórmula 1 como lo hizo Ron Howard, pero bueno, la situación podría cambiar. Desde luego son los dos grandes directores. Como tú decías, Gerardo, la película dirigida por Ron Howard, ¿qué decir de él, no? Está escrita por Peter Morgan. En cuanto al casting, pues antes tú lo comentabas al principio del podcast, pues en el papel de James Hunt, Chris Hemsworth, en el papel del Niki Lauda, Daniel Brühl, en el papel de Susie Miller, Olivia Wilde, en el de Marlene Lauda, pues Alessandra Marie-Lara, en el papel de Clay Regaccioni, Pierfrancesco Favino, y bueno, digamos que serían, decirlo así, los más, no sé, los que tienen más presencia en pantalla, ¿no? Hay una retahíla de nombres aquí que, bueno, cuando ves la película y ves sus caras, pues te suenan, ¿no? Hay alguna actriz que ha salido en Juego de Tronos y otros actores que han salido en otras
series de televisión y te suenan, ¿no? Pero digamos que así los más conocidos podrían ser esos y los que en pantalla pues son los que tienen más protagonismo. Después, en cuanto a la música, que para mí tiene un papel bastante importante, pues está a cargo de Hans Zimmer, que bueno, pues Hans Zimmer es, no sé, uno de los más grandes, y que, bueno, a Hans Zimmer se le achaca mucho que suele remasterizar una banda sonora y aplicarla a su película, y creo que aquí para Ras pues le dedicó, aunque evidentemente tiene su estilo, pero le dedicó, hizo algo, digamos, más nuevo, ¿no? Y después, como algo que también a mí me sorprendió es que, bueno, a la hora de buscar estos datos, pues vas a buscar el presupuesto de la película y resulta que es una película para los tiempos que corren, solo 38 millones de dólares. Y en cuanto a recaudación, pues hizo unos 96 millones, 90 millones creo a nivel global. 26, casi 27 de ellos en Estados Unidos y el resto pues en el resto del mundo. Y bueno, pues eso te habla un poco del cariz que tiene la película. Pues bueno, hablando de Fórmula 1, es una película, digamos, más para el sector europeo, ¿no? Y de ahí pues dan fe de eso pues la recaudación de los países, ¿no? Por ejemplo, en Reino Unido, que aparte de tener como protagonista alguien de ahí, pues se llevaron 16 millones de Reino Unido. En Italia también tuvo unos cuantos millones, y bueno, en partes donde aquí en Alemania, en Austria, en partes donde aquí la Fórmula 1 pues en Europa destaca, pues esta película tuvo más espectadores y más taquilla, ¿no? Y se hace notar. Quizá, Emanuel, destacar, bueno, hemos repasado estos días documentación y algún vídeo de making of, comentar sobre los dos protagonistas, Daniel Brühl y Chris Hemsworth. Quizá Daniel Brühl es el menos conocido, aun, si no recuerdo mal es barcelonés, aunque tiene ascendencia alemana, y es un poquito más conocido fuera, o era un poquito más conocido, que son, bueno, a Daniel Brühl pues lo recomendaron los guionistas, si mal no recuerdo, y fue una elección que bueno, sorprendió al propio actor, pero que encajaba un poco con este tipo de personaje, ¿no? Estamos hablando de una época, se puede ver también en el fútbol, por ejemplo, quizás lo más... otro deporte que ha visto un cambio importante en cuanto a lo que es un deportista, en cuanto a la musculatura que se ha ganado desde esa época, más o menos desde los 70 hasta los futbolistas de hoy en día, que tienen una mejor preparación física. Bueno, pues Daniel Brühl es pues un poquito más, pues digámoslo así, como una persona normal, no tan preparado, no se ve musculado como podemos ver ahora mismo los pilotos de Fórmula 1, con mucha más sesión de gimnasio. Y en cambio Chris Hemsworth venía de grabar Los Vengadores, y recordemos que es quien interpreta a Thor, que es un personaje bastante musculado, que impone, que tiene una presencia física y que no es algo que veamos normalmente en un piloto de Fórmula 1. Si te paras a pensar en pilotos de Fórmula 1, incluso actuales, por fortaleza física sí. Todos conocemos la broma de Fernando Alonso con que cascaba las nueces con la cabeza y el hombro. Está muy preparado físicamente, pero tienen un tamaño más contenido. Por ejemplo, el único así que recuerdo que podía ser más grande que los demás era Mark Webber, pero bueno, era un caso excepcional. Entonces veíamos que Chris Hemsworth venía de una película en la cual pues no daba el pego. Hubo ciertas dudas en cuanto al físico, no en la actuación, sino al físico, pero que perdió bastante peso, bastante masa muscular para hacer la película, y que casa muy bien. De hecho, Daniel Brühl está muy bien caracterizado, pero yo creo que Chris Hemsworth es una gran elección a la hora de comparar uno a uno su alter ego en la película, James Hunt, con incluso las pintas que llevaba o que se ven a Chris Hemsworth en toda la película. Yo creo que es muy importante el trabajo que se ha hecho de
de caracterización, de fotografía, que se ha hecho pues con mucho cuidado también, aparte de a la hora de elegir a los protagonistas, a la hora de conseguir el material para rodar una película como esta, de época, en la cual el atrezo principal son los coches de Fórmula 1 que había en esas épocas y con los que llegaron a contar, porque hay muchos coches de esos que se han conservado en manos de coleccionistas y que, si bien no se condujeron a la película, pues se manejan réplicas de esos coches de Fórmula 1 que a día de hoy valen muchísimos millones, mucho más incluso que en aquella época, seguro, y que traería pues un problema importante si alguno saliese dañado, pero que le da muchísimo realismo y yo creo que nos transportan estupendamente a esa época. Sí, en general lo que es el casting barra caracterización de la película creo que es uno de los puntos fuertes de la misma. O sea, por ejemplo, en especial Daniel Brühl, que aparte se llevó alguna nominación al mejor actor de reparto en los BAFTA y en los Globos de Oro, pues bueno, es, digamos, aparte era un poco el que lo tenía más difícil porque desgraciadamente James Hunt pues está muerto, pero Niki Lauda estaba vivito y coleando, ¿no? Y bueno, pues digamos que tenía que hacer de Niki Lauda estando él vivo, y para un actor siempre acarrea el cierto riesgo de, claro, que pues si lo haces mal, tu primer crítico va a ser el personaje que llevas a cabo, ¿no? Y bueno, también Niki Lauda, el propio Niki Lauda, tuvo un papel fundamental de la película a la hora del guión. Pues Peter Morgan, pues su mujer, tengo entendido que es austriaca, y bueno, pues gracias a eso tenía una buena relación con Niki Lauda, y bueno, tuvieron unas cuantas cenas en Viena ambos, y bueno, pues el guión, que después, viendo datos y tal, salvo a pequeños detalles, la historia es bastante fiel a lo que sucedió en la realidad. Y después el propio Niki Lauda, pues también se tuvieron unas cuantas cenas y días juntos, tanto Daniel Brühl como Niki Lauda, a la hora de formar su personaje, ¿no? Realmente uno de los puntos fuertes de la película. Desgraciadamente, como digo, James Hunt no está, pero Chris Hemsworth, como tú decías, creo que haber leído que perdió en torno a 20 kilos. Y bueno, la verdad es que puso bastante hincapié para estar en esta película. Y bueno, como digo, en general la caracterización de los personajes y el casting está bastante bien. O sea, como digo, uno de los puntos fuertes de la película. Yo es más, o sea, os estáis fijando ahora mismo en los dos protagonistas principales, pero si ponemos delante las fotos de los personajes reales y de los actores, no solo ellos, sino que tanto las mujeres de ambos como, por ejemplo, el compañero de Niki Lauda en Ferrari, y también en el primer equipo, el Claire Regazzoni, los actores es que son clavados, o sea, los ves y dan perfectamente el pego. O sea, la gente que realmente los conociese, al ver la película, no me extraña que cuando hizo ese preestreno, la gente lo aplaudiese, porque es que la caracterización es fantástica. Y respecto a James Hunt, no canta que sea tan alto Chris Hemsworth, porque realmente también el propio piloto era muy alto. Cualquier documental que podamos ver ahora destaca con respecto al resto de pilotos e incluso a los periodistas y a la gente que andaba por allí por el paddock. Sí, después hay un tema a comentar que, bueno, sobre todo nosotros que estamos aquí en España, es que normalmente pues vemos todas las películas dobladas, ¿no? Y aquí cobra mayor importancia esto porque una de las características estrellas de Niki Lauda es su forma de hablar, ¿no? Y esto es algo en lo que Daniel Brühl trabajó especialmente, y si ves la película doblada, evidentemente no va a ser mucho y te vas a perder, no digo la totalidad de la interpretación de Daniel Brühl, pero casi toda. Y realmente si podéis ver la película en versión original, va a ganar la película a montones, y en especial la interpretación de Daniel Brühl, porque bueno, pues el propio Niki Lauda, no sé, un poco se quedó asustado tras ver la película, ¿no? Pues ante
porque bueno, la interpretación es sencillamente, digamos que Daniel Brühl no hace Niki Lauda, es Niki Lauda directamente, ¿no? En ese aspecto yo creo que está muy conseguido y era uno de los puntos más importantes de la película, ¿verdad? De crear la rivalidad. Una rivalidad más allá de cualquier pose o más allá de lo que se buscaba, era una rivalidad de formas, de profesionalidad, es decir, de estilos. Era dos fórmulas, totalmente opuestas, ¿no? El glamour, las fiestas, que actualmente continúa en ese aspecto y que hay pilotos a día de hoy que lo siguen haciendo, ¿no? Es decir, no por ello... No recuerdo, y seguro que tenéis más memoria que yo, en qué gran premio fue que Kimi Raikkonen llevó un casco con el nombre James Hunt. Pero bueno, son perfiles parecidos en ese aspecto. Y luego la Fórmula 1 de Niki Lauda, precisa, trabajada, mecánica, desarrollo, de ingeniero, es decir, una Fórmula 1 muy, muy diferente, que podemos ver en perfiles, y lo siento, lo tengo que decir en ese aspecto, como el de Fernando Alonso. Justo hay una escena, además, en la que le dice Niki Lauda a James Hunt, yo cuando acaba la celebración me voy a casa, no busco ni fama ni fortuna, y tú a lo mejor tendrías que hacer lo mismo en ese aspecto, ¿no? Es decir, van buscando esa rivalidad en cuanto a pareceres, y eso se consigue con dos personajes fuertes y con dos actores detrás, y en ese aspecto está muy bien conseguido. Luego también, y esto es un defecto que tengo yo de 00 Podcast, y lo decía un poquito Juan, es decir, todo lo que es el plantel, los secundarios, los papeles las interpretaciones de reparto están muy bien conseguidas, es decir, no falla ninguno, desde sus mujeres, como decía Juan, a sus mecánicos, a su gente de equipo, todo trabaja muy bien, es decir, no hay nada que se salga de la línea, y en parte también es porque está muy bien hecha la dirección artística, es decir, y la fotografía. La película te hace vivir esa época, está perfectamente hecha, e incluso me atrevería a decir, y eso es un toque que un crédito para Ron Howard, la edición, los planos, también, quiero decir, no te extraña, es decir, no te suena, es decir, no te desencaja el cómo está rodada, el cómo te presentan la película plano por plano con respecto a lo que sería un gran premio de los años 70. Es decir, no hay un plano espectacular que digas, no, esto me estás presentando Matrix pero con coches antiguos. Es decir, eso no ocurre en la película. Y por ello, pues más crédito para ver, ya digo, es decir, se nota respeto en todo lo que se ha hecho. Sí, a mí, antes comentabas sobre Apolo 13, y para mí Apolo 13 también es una de esas películas de las que todos los años la veo un par de veces. Y Ron Howard tiene la capacidad de meterte dentro de la película. Y a mí me pasó con Apolo 13 y me volvió a pasar con Rush. Me daba la sensación muchas veces que estaba yo allí a su lado como el público, y es una sensación que se logra pues gracias a eso, a la ambientación que tiene, ¿no? Y luego, aparte, probablemente yo sea el único que se acuerda en directo sobre todo del accidente, ¿no? de Niki Lauda en Nürburgring. Y tengo grabadas imágenes, y volverlas a ver en la película, pues imaginaos cómo son las imágenes que puedes grabar de niño. Pero fue como volver a revivir aquella época. Cuando se rodó Apolo 13, sin desviarnos de película, pero cuando se rodó Apolo 13, hubo un asesor, que creo que fue el comandante, no recuerdo el nombre, el comandante de la misión Apolo 15, que estuvo durante todo el rodaje asesorando al director y a los actores, para que aquello que hicieran los actores tuviera sentido, para que no apretaran botones sin sentido, ni tampoco se inventaran diálogos, sino que todo lo que dijeran tuviera una consistencia con respecto a lo que se había hecho. Ahora estaba leyendo que para Rush el asesor fue Alistair Caldwell, que de hecho tiene un cameo en la película, y que fue justamente el comisario que estaba en el Gran Premio de España,
en el que, bueno, todo el jaleo que hubo, ¿no? que aparece en la película y que es un episodio que no quiero entrar porque la verdad es que es interesante verlo y ver cómo ya la FIA metía la pata desde hace mucho tiempo. Pero, quiero decir, entonces, si durante todo el rodaje hay una persona que conoce a la perfección la Fórmula 1 de los 70, es complicado equivocarse, es complicado de repente decir, tenía una idea, pon el coche en el otro sitio. No, pues va a haber alguien que te va a decir, no, mira, eso no se hacía. Si se le presta atención a esa persona y se le da la importancia, las cosas van a salir mucho mejor en ese aspecto. Bueno, y metiéndonos un poquito en lo que es la historia y un poco la película, antes, bueno, Juan comentaba que una de las características que le da Ron Howard a las películas es que, bueno, te hace meterte dentro de ellas, y la propia película ya empieza fuerte, ¿no? Ya te sitúa directamente en el punto clave de la película, que es ese Gran Premio de Alemania en Nürburgring en 1976. Y pues eso, la película empieza en los prolegómenos de la salida de ese Gran Premio, pues que está lloviendo, que donde está situada más o menos en la parrilla tanto James Hunt y Niki Lauda, que se están jugando el título, y a partir de ahí la película se retrotrae hacia el pasado para contarnos pues de dónde salen tanto Niki Lauda como James Hunt, ¿no? Emmanuel, curiosamente... y una cosita. La voz en off, que de las primeras cosas que nos dice es que estamos en una época en la que más o menos 2 pilotos no acababan la temporada porque por los accidentes se morían. Piedra de toque nada más empezar la película, y que un poco es uno de los temas que sobrevuelan todo el film, ¿no? Sí, de hecho, en la película al circuito de Nürburgring creo que le llaman el cementerio, ¿no? Que bueno, ese es uno de los fallos, ¿eh? Sí, ¿no? En las cosas de las poquísimas cosas que no es real. En la película le llaman el cementerio de pilotos y en realidad es el infierno verde. El infierno verde, justo, de Green Hell. Que se lo puso Jackie Stewart, ¿no? Uh-huh. Sí, como iba diciendo, pues eso, empezamos en Nürburgring, es en esa salida del Gran Premio de 1976, y automáticamente pues nos retrotraemos para ver de dónde salen tanto Niki Lauda como James Hunt, que curiosamente comparten bastante de cómo han llegado, ¿no? O sea, evidentemente, digamos que son pilotos que destacan a su manera, y ya tiene su primer encontronazo en una carrera de la F3, donde pues bueno, estando peleando por la victoria, pues digamos que Hunt se interpone en la línea de Niki Lauda, y Niki Lauda acaba abandonando esa carrera y llevándose la victoria a James Hunt, ¿no? Y a partir de ahí, digamos que ese sería el punto donde la película sitúa el punto de conflicto entre ambos personajes, ¿no? Y a partir de ahí se empieza a desarrollar pues su avance en sus carreras deportivas. Mostrando y aprovechando ese momento para mostrar un poquito lo que podía significar la Fórmula 1 en aquella época en cuanto a circo, ¿no? Ahora lo conocemos como el Gran Circo, no dejamos de ser hijos de lo que ha creado Bernie Ecclestone y hemos mamado de ello en los últimos pues casi 15 años. Pero te muestran un poquito lo que era en aquella época, lo que significaba, lo que se podía hacer con algo de dinero o no, y de alguna forma pues lo sencillo que era. Hay una escena en la que pues se encierra Niki Lauda con sus mecánicos, y durante una noche pues se ponen a modificar el coche pues para que rinda más. Más allá de que sea más o menos creíble que en una noche se pueda hacer todo lo que querían hacer, más allá de eso, ahora mismo sería casi imposible eso. Es decir, ¿cómo? Desarrollar el coche, modificar el motor, modificar la aerodinámica, todo a la vez. No, eso no se puede hacer. Y de hecho, incluso aunque lo hicieras, necesitarías 100 vueltas para confirmar si todos los cambios que has hecho han tenido efecto o no. Más allá de que la película evidentemente se simplifique ello, te muestra una Fórmula 1 más sencilla, más manchada de aceite, más mecánica.
más mecánica, más coches que corren, es decir, punto. En la que, por ejemplo, pues el ratio ingenieros versus mecánicos, pues ganaban los segundos, donde ahora casi diría que los primeros arrollan, ¿no? En ese aspecto. Muestran otra Fórmula 1, muestran otra forma de progresar en la Fórmula 1, y sin embargo ya se ven visos de lo importante que es tener patrocinadores, tener sponsors y la imagen que se puede conseguir a través de un piloto u de otro. Es decir, ya te muestran que eso es importante, pero es una forma de mostrarte el cambio. Yo creo que en ese aspecto sí que lo consigue. Sí, de hecho la película en ese punto digamos que coge dos vertientes, ¿no? La vertiente James Hunt y la vertiente Lauda, ¿no? Pues de primeras James Hunt nos empiezan a ver cómo es su personaje, no sé si decir mujeriego o playboy o uno de estos adjetivos que lo adicto al caracteriza. sexo. Adicto al sexo. De hecho, pues es algo que aparecía en los monos, ¿no? Y que también le trajo problemas para conseguir con sus patrocinadores y tal, problemas con McLaren y tal en el futuro. Y pues eso nos da pues cómo es un poco la personalidad de James Hunt, que aparte algo que no sabía, que James Hunt antes de correr vomitaba. Esto es algo que yo no tenía ni idea y que pues me he enterado pues viendo la película, ¿no? Algo curioso, ¿no? No digamos que la propia... Cuando sucede esto en la película, digamos la chica que está con ese momento con James Hunt, pues dice, oye, esto está mal, ¿no? Y el mecánico le dice, no, esto es habitual y quiere decir que va todo como tiene que ir, ¿no? Y después tenemos por otra parte la vertiente Lauda, que es un tipo que digamos que su famoso 20%, ¿no? Que sabe que hay un 20% de riesgo en el que puede morir, pero más de ese 20% pues lo deja. Es lo único que un poco tiene en la mente Niki Lauda, que perfeccionista, serio en su trabajo. Y pues eso, la película se divide en esa vertiente que nos lleva a los dos caminos que cogen los dos para llegar a la Fórmula 1, ¿no? Creo que mientras en la película James Hunt está, digamos, recibiendo un premio, que ahora no recuerdo qué premio es, creo que el piloto del año o una cosa así, pues mientras en la película Hunt está con esas, pues Niki Lauda, digamos, que está consiguiendo el dinero tras la familia, entre comillas, repudiarlo, ¿no? Pues consigue su dinero para comprar su sitio en una escudería, digamos, con pocas aspiraciones. Sí, un saber de la época. Y por otra parte, digamos que James Hunt, pues al enterarse de que Niki Lauda ha conseguido su puesto en la Fórmula 1, pues le pide ayuda a su mecenas, ¿no? Al que un poco le estaba soportando hasta la fecha, Heskey, ¿no? Y lo anima a que se meta y tal, y un día Heskey le da la sorpresa de que le ha conseguido un coche y sin patrocinador ni nada, porque Heskey viene de una familia pudiente y se lo puede permitir y entra a la Fórmula 1, ¿no? De primeras con Niki Lauda con un coche con más posibilidades, y en la contra tenemos a James Hunt, que entra en la Fórmula 1 con un coche más limitado, ¿no? Aunque después en lo que es la competición es cierto que Lauda llega más rápido al éxito, pero con ese coche Hunt también lograba alguna victoria que otra, con lo cual pues James Hunt era puro talento. Yo creo que podemos estar de acuerdo, ¿no? Puro talento. Niki también tenía talento, pero aparte tenía ese extra de, como decía antes Gerardo, saber modificar el coche, darle los toques, ese toque de profesionalismo. Sí, en el sentido que, bueno, se muestra claro en estas escenas, es en la escena cuando se encuentra con Kai Rigaccioni, cuando va, digamos que se ve de primeras con sus mecánicos de la escudería, ahora creo que es BPM, creo que se llama, y bueno, pues le dice a los mecánicos cómo está planteando el coche, vamos a modificarlo, están toda la noche, al día siguiente le dicen a Kai Rigaccioni, prueba este coche que lo estuvimos modificando la noche anterior y
y que supuestamente va a ir 2 segundos más rápido, ¿no? Y Craig Gachones se sube al coche y no solo es 2 segundos, sino es creo que es 2 segundos, 3, una cosa así. O sea que se quedó ahí impresionado el mandamás de la escudería y pues eso, a partir de ahí Niki Lauda va ascendiendo hasta que consigue un puesto en la madre del cordero de la Fórmula 1 como es la Fórmula, o sea, como es Ferrari. En ese aspecto, permitidme solo un apunte, y me parece curioso, y ya entrando en lo que es puramente la película. La película está planteada, y de hecho el cartel de la película es la cara de Chris Hemsworth, y por tanto, digamos, pone como protagonista de la película a James Hunt, ¿de acuerdo? Parte desde ahí y su rivalidad contra Niki Lauda. Claro, para los que somos de mi generación, que James Hunt pues es otro piloto de esos que nunca hemos conocido y un campeón del mundo de los que nunca hemos visto correr, porque no hemos visto ninguna carrera suya, nos es un nombre mucho más ajeno de lo que es Niki Lauda, en su momento y en la actualidad. Lo vemos en el box de Mercedes, vemos que tiene su compañía aérea, es decir, es un personaje que siempre está haciendo además declaraciones duras y no te extraña, es decir, si le otorgas un crédito histórico a la película, pues lo puedes entender. Entonces, es curioso como al menos para mí, hubiera tenido mucho más sentido centrar la película en la historia de Niki Lauda y aquí, digamos, casi como un biopic o como una película biográfica de Niki Lauda, y aquí en realidad lo que habla es, sobre todo, se apoya un poco más en James Hunt y en lo que supuso para él la llegada de otro piloto radicalmente diferente. Quiero decir, es un planteamiento en cuanto a guión, ¿no? Que me llama la atención. Es decir, para mí hubiera sido más lógico lo contrario. Pero bueno, aún así, yo creo que el personaje y además la interpretación de Daniel Brühl roba el protagonismo y ese carácter enigmático, ese carácter obsesivo, al final yo creo que incluso hace que te desvíes de lo que tendría que ser, ¿no? Es decir, de un playboy en la encrucijada acerca de si dedicarse a la Fórmula 1 o seguir siendo como es. En el propio origen, o sea, de las pocas cosas que podríamos decir que tienen en común tanto James Hunt como Niki Lauda, es que precisamente en sus inicios ambos fueron repudiados de su familia. Digamos que ambos empezaron a correr por pura cabezonería y sin ningún tipo de apoyo por parte de su familia, ¿no? Lo que pasa es que ahí está, James Hunt prácticamente se fue encontrando las cosas un poco por amigos, por amistades, por lo que fuera, mientras que Niki Lauda se lo fue currando todo, ¿no? James Hunt siempre fue muchísimo más pasional y para mí la película es la contraposición entre esos dos planteamientos de vida, ¿no? El de James Hunt, que no tenía reparos en liarse a puñetazos con algún comisario, como ocurrió en una ocasión en Canadá, o cuando estaba en la Fórmula 3 incluso con algún otro piloto. Y Niki Lauda, pues todo lo contrario, ¿no? Cerebral, y mientras James Hunt está de copas con el Hesketh, ¿no? Se llamaba. Pues él negociando con Ferrari, negociando con el primer coche que tuvo y ya digo, o sea, para mí son la contraposición de esas dos formas de entender, de encarar la vida prácticamente. Y además no me extraña que Ron Howard escogiese la vida de James Hunt como protagonista, entre comillas, realmente son los dos protagonistas, porque en cierto modo también es un poco el antihéroe, ¿no? No antihéroe, pero sí, digamos, una persona que nos parece más atractiva a la vista, ¿no? Y bueno, ya hablaremos del final, pero el final de James Hunt no es el que ha tenido la vida de Niki Lauda, ¿no? Sí, de hecho, no, después hablaremos del final, ¿no? Pero suele pasar en este tipo de personas que en vidas, pues en el caso de James Hunt, pues antes de las carreras, pues bebía alcohol, tenía sexo, tomaba drogas, todo lo contrario que Niki Lauda, y al final este tipo de personas, pues normalmente, pues digamos que acaba mal, ¿no? Es cierto que en un momento de la película, pues digamos que James Hunt, gracias a esa popularidad que digamos que se lleva bien con otra gente, consigue algo que gracias a eso le quita a
a Niki Lauda, ¿no? Que es más avanzado en la película, pues el correr o no en Fuji, ¿no? Pues gracias a esa popularidad a James Gunn se le da la oportunidad de seguir corriendo y Niki Lauda pues tiene que correr, pero sabiendo él que digamos que está superando ese 20% que él admitía hasta ese 20% de riesgo. Y en la película, mientras los dos están intentando conseguirse su puesto en la Fórmula 1, nos introducen también la parte, digamos, amorosa, tanto los dos, aunque decir amoroso en la parte de Han, pues con sus comillas, ¿no? Es cierto que se casa con la modelo Susie Miller, una modelo bastante conocida, que en principio hablaba de que se casaron para que James Hunt, pues digamos que asentara cabeza y tal. Pero bueno, al parecer, digamos que James Gunn un poco se estaba arrepintiendo de casarse, pero bueno, al final tira para adelante, se casa y después pues la relación pues acaba como tiene que acabar, en este caso hablando de un supuesto plebeo y como James Gunn, ¿no? Y en contraposición tenemos a la relación de Niki Lauda con su primera mujer, con Marlene, que bueno, que digamos que se encuentra ahí en Italia y que tiene una escena, una secuencia más bien curiosa y graciosa y que te habla un poco de, alguna vez lo comentamos en Desde Box el año pasado, pues te habla de un poco de lo que es también la Fórmula 1 y en concreto Ferrari en Italia, ¿no? Esa parte está bien que la introduzca así, porque nos olvidamos que es una película más de... por decirlo así, está hablando de Fórmula 1 y está igual más dirigida al público americano. Entonces, una manera de introducir que el cambio que estaba pegando de un equipo que él había comprado, es decir, un equipo de saldo, a entrar en Ferrari, ya es como la importancia, se le da en la película la importancia que tiene entrar en Ferrari, lo que significa Ferrari para los tifosi. Nada, lo iba a añadir antes, lo de los dos extremos de entre uno y otro, pero dos genios, tanto uno como otro, porque a Han le dan el coche y con lo que le den, él lo conduce. Desde el primer coche que le dieron, lo logró competir, a pesar de las limitaciones técnicas que pudiera tener el coche, y el otro, y Lauda consiguió, a pesar de las limitaciones del coche, hacerlo de manera técnica competitivo. Es decir, que eran contrarios, pero genios, cada uno en su estilo. Igual, si podemos comparar a alguien, podríamos decir que Hunt es un poco Senna, que el coche que le dieran lo podía ser competitivo, era él el que hacía el coche. Y lo que decía Ger, igual un poco más Lauda puede ser ya los pilotos modernos, estilo Alonso, que sí que participan, no tanto como lo se ve en la película, que Lauda entra en el boxes y dice desmontar todo y hacerlo como él quiere. Pues no creo que esa decisión la tenga un piloto ahora mismo, o la pudiera llegar a tener un piloto ahora mismo, pero sí participan a la hora de hacerlos la puesta a punto del coche a su gusto. Entonces sí que es interesante ver cómo se gestaba la Fórmula 1 en aquella época, que era más no tan tecnificada, más a mano, por decirlo así, y que ahora sí ya está más tecnificada. Y en esta es la película, pues da un giro, mientras Niki Lauda pues ficha por Ferrari, que después acabaría mal. Después veremos por qué, por el final de la película y un poco de la historia. Pues eso, mientras Niki Lauda ficha por Ferrari, resulta que el equipo de Heskey, pues digamos, se ha quedado sin financiación. Según la película, es que tienen un tiempo límite para conseguir patrocinadores y pues no consiguen ningún patrocinador. Pero al parecer, según he leído por ahí, es que la madre de Heskey directamente le dice al hijo que aquí no pone un euro más, bueno, un euro, la moneda del momento, y le corta el grifo, ¿no? Y a partir de ahí James Hunt se tiene que buscar la vida para conseguir
un equipo, ¿no? Que a partir de ahí rompe su relación con Susie se marcha, se lía con Richard Barton, que curiosamente Richard Barton Ron Howard tenía previsto que Richard Barton tuviera una escena pequeña en la película confrontándose con James Hunt, y supuestamente para hacer de Richard Barton iban a llamar a Russell Crowe, que curiosamente se parece también mucho a Richard Barton, pero definitivamente Ron Howard descartó la posibilidad de que Richard Barton apareciera en la película, ¿no? Como digo, James Hunt estaba desesperado por conseguir un equipo, y resulta que Fittipaldi deja un poco en la estacada a McLaren, y pues abre un hueco para que James Hunt entre en McLaren, y bueno, pues acude a las oficinas de McLaren y directamente pues le dice que el único que puede ganar a Niki Lauda era él, y McLaren definitivamente lo ficha, ¿no? Y a partir empieza ahí lo que sería el campeonato de 1976, ¿no? Con Hunt en McLaren y Niki Lauda en Ferrari. Con un Niki Lauda que el año anterior había sido campeón del mundo. Sí. Exacto, sí. Vamos a parar un momento aquí lo que sería la película, y me gustaría que Dani nos resumiera, más allá de lo que podamos ver, que ya digo, no es que se aleje demasiado de la verdad, cuál fue la realidad de la temporada de 1976. Bueno, pues como comentáis, hablamos de dejar la película, pero como la película sí está basada en esa historia, el año 75 acababa con Lauda campeón en Ferrari. Ya habían tenido sus más y sus menos, y esta temporada era la que James Hunt se veía en la capacidad de lucharle de tú a tú pues ya con un coche un poquito más competitivo que el Haskell que había tenido el año anterior. Para situarnos, este campeonato del mundo del 76 comenzaba en Brasil. Niki Lauda ya comenzaba ganando. En Sudáfrica volvían a tener esa primera posición Niki Lauda. En Estados Unidos no era Lauda, pero era su compañero de equipo. Hay un detalle que la película no le da importancia, y es quién pudiera ser el compañero de equipo de James Hunt, porque sí que Lauda tiene una relación muy importante con Clay Regazzoni, a quien se lleva de su equipo anterior al equipo Ferrari, y que es un buen escudero y un buen amigo. Se ve que James Hunt sí que está un poco más solo en ese sentido. James Hunt no gana hasta España. Era en España donde teníamos problemas a nivel de normativa, porque el McLaren, pues si no recuerdo mal, era un tema con los alerones, de una distancia entre los alerones, y que en un primer momento pues es descalificado, y que más adelante le repone los puntos cuando se estudia la situación exacta. Es el ancho del coche, Dani, que al final en carreras siguientes había la coña, por lo que he leído, que ponían en la parte de atrás del coche un cartel que ponía: precaución, vehículo ancho. Pues como vemos, la FIA en esto mucho no ha cambiado, y ya en el 76 ya teníamos estos problemas basados en el cumplimiento de la normativa y en la exactitud de las reglas o no. Continuábamos con Bélgica, con Mónaco, en ambos ganando Niki Lauda. Se imponía, como vemos, Niki Lauda a James Hunt. En Suecia, en Francia volvía a ganar James Hunt. En Gran Bretaña ganaba Niki Lauda, y llegábamos a Alemania en agosto del 76. Llegamos a un circuito que no es el circuito que conocemos hoy en día. Es, como decía Juan, el infierno verde, un circuito que constaba, si no recuerdo mal, de 23 kilómetros, que no se ha vuelto a correr o no se corre ya en Fórmula 1, más que una variación pequeña,
obviamente los circuitos ahora en Fórmula 1 estamos hablando de que los más largos pueden tener 5,5 kilómetros más o menos, y este pues era un circuito conocido por los problemas que daba en esos 23 kilómetros. Imaginad tener un accidente en una parte alejada de los boxes y que había que ir a rescatar un piloto. El problema, que es uno de los pilares más importantes también de la película, es que en este circuito se estaba produciendo pues una situación problemática con el tiempo. Hacía mal tiempo y no todos los pilotos estaban decididos a correr. Y como decía Manuel, Niki Lauda tenía una regla, y es que para él un 20% de probabilidades de morir en una carrera era aceptable. Él corría sabiendo eso, que tenía ese porcentaje, pero que él no se arriesgaba a hacerlo ya con un 21. Era muy escrupuloso, y en la película lo que se cuenta es cómo Hunt consigue, pues con una actitud chulesca, una actitud de alguien que necesita puntos para conseguir ese campeonato, para arrebatarle posiciones para quitarle puntos a Lauda, correr esa carrera. Entonces se disputa la carrera. Perdona, Dani, sí. Solo una puntualización. Una de las cosas en las que también Ron Howard aquí inventó un poquito, en la reunión que tienen para decidir si corren o no, según vi por ahí en algún documental, la votación, el resultado fue que ganó, digamos, la opción de James Hunt de correr por un solo voto. Mientras que un poco por dramatización aquí en la película, pues digamos que barre, ¿no? Esa es una de las poquitas cosas en las que no se es fiel a la realidad en la película. Bueno, de todas formas, el resultado y la fanfarronería que puede haber en esta escena, que también lo comentaban y se sabe, es que la lucha, la rivalidad que tienen no es tal, no es tan profunda como nos hace ver la película. Es una dramatización también, como comentas, Juan, y bueno, participan pues esas dos invenciones, ¿no? El que la votación fue un poco más ajustada, como dices, y que tampoco es que se llevasen como el perro y el gato, como se quiere presentar en la película, pues para dar más énfasis. Sí, pero también aclara que realmente los pilotos eran muy conscientes de que esa carrera, el correrse o no, pues eso, o sea, era muy peligroso realmente correr en esas condiciones en ese circuito. Sí, efectivamente. Pues esta carrera, como decía, se llegó a disputar, y ¿qué ocurrió? Bueno, pues lo que todos conocemos, y es que fue el famoso accidente que tuvo Niki Lauda y que a punto estuvo de costarle la vida. El coche, digamos que no fue tanto por el golpe en sí, sino también sobre todo las quemaduras al incendiarse el coche. Obviamente el tiempo para que lleguen allí a auxiliarlo es elevado, para que consigan apagarle las llamas a ese coche, y que bueno, pues es lo que retira a Niki Lauda durante esa temporada y que propicia que James Hunt comience a recuperar posiciones en las 6 carreras que quedan. En Austria, en Holanda, en Italia. En Holanda consigue Hunt una victoria. Consigue ganar también en Canadá y otra vez en Estados Unidos. Había un premio por cada... Bueno, había dos premios en Estados Unidos en esta temporada. Y que, bueno, deja, como se muestra en la película, el título abierto para el campeonato en Japón. Lo que no recuerdo exactamente, Manuel, seguramente tú me lo sabes decir mejor, exactamente en qué gran premio vuelve Niki Lauda. ¿Cuánto tarda en recuperarse en Italia? Digamos que ahí sería una parte muy importante de la película, que es todo el accidente de Niki Lauda, que Ron Howard dijo que no quería poner las imágenes de archivo y directamente ir al lugar donde ocurrió todo y grabar la escena, ¿no? Que dice mucho de un director que, pues teniéndolo entre comillas fácil, teniendo esas imágenes aparte reales, pues voy a grabarlas porque quiero grabarlas, ¿no?
Pues sí, tras el accidente de Niki Lauda, pues vemos mientras, digamos, como dice Niki Lauda en la película, mientras James Hunt le roba los puntos a Niki Lauda, pues Niki está en el hospital pasando las... O sea, él se despierta después de estar en coma, digamos, con el cura dándole la extrema unción, o sea, estando malísimamente mal, tiene quemaduras de tercer grado. Bueno, en definitiva, lo de menos es lo que tiene en la cara, ¿no? Y sobre todo lo malo es las quemaduras en los pulmones y después al final de la peli lo dice él, que cuando le tienen que succionar todo eso malo que tiene en los pulmones, pues mientras veía a James Hunt ganar, pues fue un poco lo que le dio energías, por así decirlo, lo que le animó a salir de ese trance que estuvo a punto de no contarlo, ¿no? Y como decías antes, Dani, pues James Hunt en Italia vuelve Niki Lauda con, bueno, pues apenas perdiéndose 2 grandes premios y creo que, ahora no recuerdo, pero creo que el accidente de Lauda es un 1 de agosto, creo, y él vuelve escasas semanas después, en septiembre ya. Un mes, y bueno, 12 días vuelve. Y bueno, para meterse el casco le tuvieron que rebajar el casco para dejar hueco a las vendas, las pasan malísimas para meterse meter la cabeza en el casco. En la rueda de prensa anterior a la carrera, bromea Niki Lauda que esto es mucho de él, este tipo de cosas, ¿no? Bromea con que sacándole algo positivo a las quemaduras, ¿no? Que ya no, por el injerto que le pusieron en la cara, pues ahí no se va a transpirar y eso le va a permitir, no, digamos, que el sudor no le entre en los ojos, ¿no? Y en la carrera esa de Italia, pues James Hunt se retira y digamos, entre comillas, milagrosamente, porque después de salir de la muerte, entre comillas, pues Niki Lauda consigue un 4º puesto, ¿no? Creo que es en este Gran Premio. Es que una de las cosas que también sería curioso y que a mí me hubiese gustado que la película reflejase más es que, al igual que ahora, el equipo McLaren estaba jugando al límite siempre. Es decir, tuvo problemas con el ancho del coche y, si no recuerdo mal, en este Gran Premio lo mandaron atrás de todo, o sea, tuvo que salir de último en esta carrera porque decían que el octanaje de la gasolina no era legal, era mejor o lo que fuese, ¿no? Incluso el propio James Hunt en declaraciones decía que para él el hecho de haberle hecho salir de último era más era peor que si directamente le hubieran dicho que no podía correr. Y entonces lo que ocurrió fue que, claro, salió de atrás a por todas y hizo un trompo y se salió, creo que pocas vueltas de empezar. O sea... Sí, de hecho, en el Gran Premio de Gran Bretaña que comentaba Dani que ganó Niki Lauda, creo que ahí también descalificaron a James Hunt, que creo que había conseguido la victoria, y también lo descalificaron. ¿En cuál? En Gran Bretaña de ese año. Sí, no, eso fue porque también por otra movida de que atajó, es eso, o sea, McLaren llevaba al límite del reglamento todo, y entonces pues al final desde McLaren lo que decían era que la FIA lo que estaba haciendo era apoyar a Ferrari, y entonces que cada vez que Ferrari se quejaba, porque normalmente eran denuncias de Ferrari las que daban lugar a todo esto, y entonces eso, que se sentían un poco los malos cuando, no sé, ahí habría que ver cuál fue la realidad, ¿no? Si realmente la FIA estaba favoreciendo a Ferrari o realmente McLaren se estaba pasando de listo más de lo debido, ¿no? Que tras lo de España, realmente James Hunt lo pasó bastante mal. El coche, evidentemente, McLaren lo tuvo que modificar y aquello parecía un monstruo, ¿no? Y de hecho hay una declaración que le dice James Hunt a Stirling Moss, digamos curiosa, que aparte fue real. Hay el vídeo de la declaración, ¿no? El famoso Big Balls de James Hunt, que cuando Stirling Moss le pregunta ¿cómo haces para
¿cómo has conseguido este resultado si el coche es un monstruo, ¿no? Y James Hunt lo rompe con un fantástico, simplemente big balls, ¿no? Que además es una anécdota real. Sí, tal cual. De hecho, el periodista cuando le dijo, corta, esto no se emite tal, y el James Hunt diciendo, no, que estoy hablando en serio. Bueno, y la película, tras el regreso de Niki Lauda, pues ya digamos, nos vamos a ese Gran Premio de Japón en Fuji, con otra vez vuelve a llover, y en este caso creo, la verdad no he buscado mucho, pero por lo que dicen en la película, digamos no había, evidentemente en aquellos años, pues no había cobertura televisiva, pero en aquel Gran Premio en específico para Japón sí que había cobertura se habían comprado los derechos y sencillamente por eso pues había que correr, cayera lo que cayera, ¿no? Sí, pero aquí también la mayoría de pilotos estaba un poco en contra. El propio James Hunt tenía muchísimas dudas sobre si se debería haber corrido esa carrera o no. Y bueno, lo más interesante es que llegaron a ese final de temporada, última carrera, con 3 puntos de ventaja por parte de Niki Lauda. Creo que eran 3 puntos. Bueno, el caso es que James Hunt tenía que ganar o mínimo bien tenía que quedar hacer tercero, entre los 3 sí. primeros si Niki Lauda no acababa la carrera. Sí, y la sorpresa fue un poco que empieza la carrera y en la segunda vuelta... Con 2 horas de pues, retraso. Sí, en la segunda vuelta Niki Lauda se mete en boxes y los mecánicos pues le preguntan ¿qué pasa? Y Niki Lauda, nada, no, el coche está bien, sencillamente es que me paro porque sí, me paro. Y bueno, lo que te da, bueno, según la película, lo que quiere decir la película es que un poco se para, pues digamos que ve demasiado riesgo, ya no se la quiere jugar y es más importante, pues en este caso su familia, su mujer, que realmente jugársela por un campeonato del mundo, ¿no? Cuando en realidad, al parecer, pues en parte también eso, que había ese problema, que había mucha agua en pista, pero las lesiones que traía Niki Lauda pues no eran muy propensas a continuar en el estado en el que estaba en ese momento Fuji, ¿no? Con tanta agua y pues le dificultaba también la conducción a Niki Lauda, ¿no? En concreto dicen que una de las cosas que tenía es que debido al accidente casi no podía pestañear y encima el lacrimal le funcionaba bastante, con lo cual llegó un momento en que prácticamente la visión que tenía era muy, muy, muy mala. Entre lo que llovía y que eso, el problema que tenía en los ojos, el riesgo que corría era mayor que el de cualquier otro piloto. A partir de la retirada de Lauda, pues evidentemente lo que quedaba era por ver qué haría James Hunt, ¿no? En ese aguacero tremendo, pues se pone a ritmo a conseguir los mejores tiempos y intentar ganar la carrera, pero resulta que las ruedas se desgastan y sufre un pinchazo y tiene que entrar en boxes, se le cambian las ruedas, pero creo que llega a retrasarse hasta el 8º puesto, si no voy mal, quedando como 3 vueltas, una cosa así. O sea que lo tiene muy crudo y aparte, según la película, no sé si esto es cierto, pues se le rompe la palanca de cambios, que en esos años pues había palanca de cambios y tal, pues se le rompe y digamos que está cambiando, se ve en el guante, bueno, que tiene sangre y directamente está cambiando pues contra un cacho de hierro simplemente, ¿no? Y en esas últimas vueltas pues tiene que quedar como mínimo tercero y se juega literalmente la vida por conseguir ese objetivo, que finalizando la carrera pues él piensa que no lo ha conseguido, entra en boxes y el jefe de McLaren pues le dice que no, que lo has conseguido, has quedado tercero y eres campeón del mundo. Mientras Niki Lauda pues abandona digamos con la conciencia tranquila, ¿no? Con su mujer el circuito.
que también está dramatizado porque dicen que después de abandonar la carrera, pues directamente abandonaron la carrera, que él dice que cuando estaba llegando al aeropuerto, porque creo que se iba en el helicóptero, se enteraba de que realmente había perdido el campeonato en favor de Hunt. Y en este punto fue un poco donde empezaron también las malas relaciones entre Niki Lauda y Ferrari, ¿no? Evidentemente a Ferrari, pues, digamos que estaba en la mano de Niki, y aparte el propio James Hunt lo comentó que Niki lo tenía bastante sencillo para conseguir el título, y bueno, al final se le complica todo el accidente y tal, pero aún así, pues estaba en su mano conseguir el título, y evidentemente Ferrari quería conseguir el título y lo pierde, y a partir de ahí pues sus relaciones entre Niki Lauda y Ferrari, pues digamos que se rompieron, ¿no? No creo que Enzo Ferrari lo echa o se va, ¿eh? Bueno, en la historia Ferrari ha tenido pocos pilotos que digamos que han estado en rebeldía o aguantó un año problemas. más, ¿eh? Sí, porque el año siguiente se entera de que Ferrari quiere meter un tercer piloto, que curiosamente es nada menos que Gilles Villeneuve, y él definitivamente abandona a Ferrari. Pues eso, digamos que Ferrari está haciendo la cama, ¿no? Que Ferrari lo ha hecho bastante a lo largo de la historia, ¿no? Y pues eso, Niki Lauda es un poco, digamos, uno de los pocos pilotos que se enfrentó a Enzo Ferrari, que bueno, Enzo Ferrari es como, no sé, digamos un dios dentro de este mundillo, ¿no? Por así decirlo, ¿no? También es cierto que cuando fue lo del accidente, Ferrari no tardó ni 5 minutos en buscarle sustituto. Sí. Y no como hace poco, por ejemplo, con Massa, que pusieron a uno que simplemente corriese porque el coche no... O sea, para que hubiese 2 coches en parrilla, sino que pillaron a uno que en teoría... Sí, que era Jody Scheckter, ¿no? Si no voy mal. Si no recuerdo mal, creo que era... Yo creo que era Roadmans. Yo creo que era Scheckter. Bueno. Un piloto Carlos Reuter. Pero bueno, vamos, que no era un don nadie o sí. un piloto circunstancial. Y eso a Niki pues tampoco le moló demasiado. Sí, y un poco, pues eso, la película acaba pues en un aeródromo, ¿no? Se encuentran James Hunt y Niki Lauda. James Hunt pues disfrutando de ese campeonato del mundo, se recorrió programas de televisión, hizo portadas de revistas, bueno, es digamos un rockstar, ¿no? Y que en las fechas actuales sería una superestrella auténtica, vamos, porque salía en todas partes. Y en cambio Niki Lauda, mientras James Hunt hacía eso, pues Niki Lauda pues digamos que estudiaba para ser piloto de aviones, que lo conseguiría, y en la última parte de la película pues está cuidando su avión, y se encuentra en este aeródromo y digamos que Niki Lauda le insiste a James Hunt de que vale, mira, ha sido campeón del mundo y tal, pero que le tiene que apretar al año siguiente porque la quiere ganar, sinceramente, y sabe que eso lo va a hacer lo va a hacer a Niki mejor piloto. Ese enfrentamiento que después se repetirá en la historia con otras luchas bastante famosas, pero que al final tanto James como Niki se necesitan uno al otro porque uno hacía mejor al otro, ¿no? Y justamente en esa parte de la película acaba con donde vemos más imágenes reales, ¿no? Con la imagen de James Hunt real y la de Niki Lauda, y un par de frases de Niki, la verdad, bastante, no sé, reveladoras de todo. La película se podía resumir en esas 3 frases que suelta Niki Lauda al final de la película. Sí, que viene a decir que... No recuerdo las frases exactas, pero vamos, que de no haber ganado él el campeonato del 76, que se alegraba de que hubiese sido James Hunt. Sí, y un poco también decía que James era uno de los pocos que le caía bien, era uno de los pocos que respetaba, y James era el único que ha envidiado en toda su vida. Efectivamente, sí. Y que bueno, en la realidad, no tanto como en la película,
tampoco es que fueran amigos, pero sí que eran buenos compañeros y tenían una relación buena. Por lo que he leído, bueno, no ni mucho menos eran enemigos, pero lo de amigos, repito, lo que he leído es que sí que llegaron incluso a compartir en algún circuito habitación. Y cuando Niki Lauda iba a Inglaterra, pues muchas veces iba de visita a las instalaciones de McLaren y estaba con James Hunt. Sí, y el epílogo sería que James se retiraría de la Fórmula 1 2 años después, ¿no? Y Niki Lauda al año siguiente, del 76, iría campeón del mundo. Y bueno, que James había conseguido lo que él quería desde que nació, que era conseguir el título, y con eso para él era suficiente. Y en cambio Niki pues quería lograr algo más, ¿no? Y bueno, pues Niki de hecho ha sido de los pocos pilotos en la historia que se retiró y volvió tras un parón de unos cuantos años y volvió a ganar un título, ¿no? Que pocas veces suele suceder esto en el mundo de las carreras y en el mundo de los deportes, del deporte en general. La retirada de James Hunt de la Fórmula 1 fue un poco triste porque más que nada vino a raíz de que creo que fue en el 79 se murió uno que era muy amigo suyo, un piloto que era muy amigo suyo en una carrera, en un lance de estos en la salida, y medio tuvo la culpa precisamente James Hunt. Y da la sensación pues de que no se recuperó. Aunque el James Hunt le echaba la culpa del accidente a Riccardo Patrese. Pero bueno, es curioso, ¿no? Que un accidente que casi le cuesta la vida a Lauda no acaba con su carrera, y que sin embargo ese accidente fuese la gotita que colmó el vaso para que James Hunt se retirase, que además se retiró a mitad de temporada. O sea, también es cierto que ya en aquel momento ya no ganaba y no estaba en capacidad. Él decía que para acabarse esto de una carrera, pues que prefería no correr. Sí, tras retirarse años después, pues se sumaba junto a Murray Walker, quizás el mejor narrador de Fórmula 1 de todos los tiempos, para comentar las carreras en la BBC, y destacaba que también tenía en común con eso con Niki, ¿no? En que era lo que pensaba, te lo soltaba, y muy franco, y los pilotos que no le gustaban pues les atizaba mientras comentaba las carreras, ¿no? A modo de... Bueno, yo creo que ahora mismo podríamos continuar con este ritmo que hemos cogido, tal vez un tanto lento de ir contando, pues algo que yo creo que quedaría para otro podcast totalmente diferente de Fórmula 1, que podríamos repasar temporada por temporada todo lo que sucedió. Primero deberíamos nutrirnos de documentales y tener la información suficiente para luego poder hacerlo. Pero el día que nos cansemos de hablar de las temporadas actuales, pues siempre podemos abrir este otro. A modo de conclusión, y os voy a pedir, como en el Congreso de los Diputados, brevedad. Me gustaría que me nombrarais o me contarais una diferencia entre lo que era la Fórmula 1 que hemos visto en Rush y la Fórmula 1 actual. Una diferencia, algo que sea diferente y que os guste o os disguste. Pero vamos a contrastar un poquito lo que hemos podido ver, ese deporte, que era la Fórmula 1 en 1976, con el deporte de 2015. Agustín. El riesgo que se asumía y la seguridad que hay ahora. Bueno, entre la brevedad de Agustín y la brevedad de Manuel hay un término medio que sería el genial, o sea, el fantástico. Pues te digo que en esa época sí que se asumía, o todos los pilotos tenían asumidos que había riesgo a la hora de competir, y sin embargo ahora cualquier mínimo riesgo intenta ser atajado desde la raíz, o cualquier problema que surge intenta ser
regulado. Igual ahora está demasiado regulado y deja poco margen de maniobra, y sí que en aquella época ese margen que había daba demasiada inseguridad. Dani. Yo creo que una de las diferencias que podemos tener con la Fórmula 1 tal y como la entendemos hoy en día, quizás es que la Fórmula 1 de los últimos años es un deporte tecnológico muy avanzado, muy exigente, y vemos deportistas. Yo creo que esa Fórmula 1 era más una forma de vivir, quizá con estos últimos años, esa diferencia de personalidad, de forma de ser que veíamos entre Niki Lauda y James Hunt. Vemos ese cambio de chip, que uno pues vive para las carreras, su vida gira en torno a eso, a pasárselo bien, a correr, a disfrutar de lo que consiga, y el otro sí que se lo toma como un deporte, como su forma de ganarse la vida y como una profesión, cosa que a día de hoy pues ya es como parece que se lo toman casi todos los pilotos, incluso desde muy jovencitos, algo que a veces los convierte en unos deportistas de élite, pues antes de pensar en pues que son unos adolescentes o que son unos críos conduciendo un coche a 200, 250, 300 kilómetros por hora. Emma. Pues yo destacaría cierta añoranza con los viejos tiempos, por ejemplo, y lo entiendo perfectamente y estoy de acuerdo, pero antes pues lo vimos durante la película, ¿no? Que James Hunt fumando en ruedas de prensa, en la pista, en parrilla de salida, que lo entiendo, ¿no? Y estoy de acuerdo que no se puede fumar y todo esto, pero hay esa añoranza de esos viejos tiempos donde había más, o sea, digamos que estaba entre comillas casi todo permitido, menos un par de cosas estaba todo permitido, ¿no? Y como por ejemplo en el Gran Premio de Brasil pues directamente había un carnaval y James Hunt se suma a bailar ahí. O sea, veo imposible en los días que corren que ver por un lado un carnaval en una parrilla de salida y por otra parte que un piloto se ponga a bailar en una parrilla de salida. Y Juan, por último, bueno, penúltimo, luego te quedo yo. Bueno, una de las cosas que más casi se echan de menos, ¿no?, es lo del cambio manual. A mí me parecían auténticos maestros, ¿no? O sea, ahora es un botoncito y cambias de marcha. En aquella época, embrague y cada una de las marchas había que meterlas, ¿no? Y luego, sobre todo la sociedad, que la sociedad era otra. Y al hilo de lo que comentaba Agustín sobre la seguridad, en aquella época para la sociedad era admisible que murieran 2 pilotos por temporada, ¿no? Y que tiene mucho que ver. O sea, antes hablábamos de Apolo 13 y prácticamente son casi coincidentes en el tiempo, y en aquella época era admisible lanzar misiones espaciales con un riesgo increíble para los astronautas. Había muchas posibilidades de que no volvieran. Y sin embargo, en la sociedad actual es totalmente inadmisible que en un circuito de Fórmula 1 haya un fotógrafo a pie de pista sacando fotos, que el que da la bandera a cuadros esté en la propia pista, y tampoco es admisible para la sociedad actual pues que se planteen misiones espaciales en las que haya el más mínimo riesgo para los astronautas. Era otra sociedad completamente diferente. Interesante punto de vista. Yo voy a cerrar esta ronda de preguntas, o mejor dicho, de respuestas, con algo que realmente no sé si era así, pero viendo un poquito los documentales, viendo esta película, viendo Rush, tengo la sensación de que la Fórmula 1 de 1976, además de lo que ha dicho Emma, es decir, que era mucho más cercana al espectador, a lo que tú dices, es decir, que la bandera de cuadros era literalmente a pie de pista, me da la sensación que era un deporte mucho más transparente para los seguidores, para los aficionados. Es decir,
Normalmente durante la temporada, aquí estamos, nos juntamos unos cuantos, nos ponemos a hablar, hablamos de lo que hemos visto y sobre lo que hemos visto sí que podemos pues tener nuestra pequeña verdad, pero más allá de ello, cuando hablamos de los motivos, de las causas, estamos haciendo puras elucubraciones, puros debates de barra de bar. No tenemos datos y la observación nos dirige muchas veces a error. No ayuda a entender lo que ha ocurrido. Tanto por la normativa, desde luego la complicación técnica y por el hecho de una falsa sensación de control. Es decir, vemos todas las carreras, tenemos datos telemétricos de todos los coches, sin embargo, estamos muy lejos de entender por qué está sucediendo cada cosa. La Fórmula 1 de 1976 me da la sensación que era el hecho de que fuera más simple, el hecho de que fuera más directa, el hecho de que tal vez incluso no estuviera tan televisada, hacía que quienes asistían a una carrera y veían algo conectaran, tuvieran más información de lo que realmente estaba teniendo el piloto ahí dentro. Entonces, en ese aspecto, wow, envidia. Es decir, tenías un deporte tal vez más pequeño, pero más entendible, esa es la palabra para mí, para los espectadores, para los aficionados, para los amantes de la Fórmula 1 de entonces. Ahora, lo que nosotros pensamos que es Fórmula 1, lo que nosotros tocamos, vemos, entendemos, hablamos, leemos, no es más que el producto de la Fórmula 1. Lo que es la Fórmula 1 es una obra de teatro de ingenieros que no vemos nunca realmente quiénes están manejando todo eso. Y me ha quedado un poquito más profundo de lo que yo pensaba, tal vez. Pero sirve para hacer lo primero, ¿no? Es decir, esa primera cosa que nos queda. Juan está levantando la mano en el chat del podcast diciendo que quiere, ¿cómo se dice? Que quiere comentar 2 cosas más. Adelante, Juan, por supuesto. No, hombre, era en plan mensajes internos para los que estamos aquí, ¿no? Que también me acordaba de los pit stop, lo distintísimos que son, ¿no? Y el Tyrrell de 6 ruedas, que es un coche, llegó a ganar una carrera, según tengo entendido, aunque no era demasiado bueno, pero es mítico, o sea, además sí. Yo lo tuve en el Scalestri. Lo que comentaba antes, que digamos que estaba un poco todo más abierto y vías alerones gigantescos, alerones situados donde no pensabas que pudieran ir, coches de 6 ruedas, turbinas en los coches para pegarse al suelo. Fijaos que yo creo que en los últimos años la mayor diferencia en un coche de Fórmula 1 con respecto al resto fue el McLaren de hace 3 años, puede ser 3 años, el que tenía las tomas digamos de radiador invertidas. ¿Os acordáis de aquel coche? Que luego no llegó a funcionar realmente muy bien. ¿Nadie se acuerda? Sí, el de los radiadores en forma de U, que Baton ganó alguna carrera en Canadá y tal. Sí. Que finalmente no fue una idea, digamos, ganadora, ni mucho menos. Ese fue el coche estéticamente más diferente que yo creo que he visto en los últimos 5 o 6 años, es justo cuando empezamos, desde el cambio de normativa de 2009. Sin embargo, en aquella época te pones a ver fotos, ya no fuera de la película, te pones a ver fotos. Sí, los coches eran muy diferentes entre ellos y ahora los ves y hay diferencias, pero hay más cosas en común. Es decir, era una apuesta para llevarle la aerodinámica de una forma totalmente diferente de un coche a otro. Ahora mismo no es que tengan menos ideas, es que la normativa está mucho más restringida. Entonces, ya digo, desde mi punto de vista es otro deporte. Y llegamos ya a un punto en el que no sé si tendríamos que hacer una ronda de despedida o alguien quiere añadir algo. Si alguien tiene algo que comentar, es el momento. Que vean la película. O sea, el que no la haya visto está tardando, pero mucho. Y en versión original, si es posible. Sí. Ciertamente no he reforzado tu comentario antes, Emma, pero efectivamente la voz, el acento que le consigue poner Daniel Brühl, incluso al italiano que habla pocas veces cuando están en Ferrari, ya solo eso merece la pena un visionado. Muy bien, pues iniciamos ronda de despedida. Esto es lo que es una escudería, es un podcast en el que no nos hemos alejado del tema de Fórmula 1, sin embargo sí que nos hemos centrado en este caso en una obra de ficción, en la película Rush.
Yo pensé que iba a ser, pues básicamente, no sé, un poquito breve, un poquito corto, y llevamos 1 hora 25 grabando, lo cual anima a cualquiera. Yo me voy a despedir dándos las gracias, por supuesto, esperando, por favor, que tanto nuestros, que ahora mis compañeros lo dirán, nuestros perfiles en redes sociales, nuestro correo electrónico, nuestra página web, nos digáis qué os ha parecido. Aquí el feedback es muy importante, conocer vuestros comentarios, vuestras opiniones, y también que nos propongáis algún tema que digáis, ostras, pues si le han dedicado 1 hora y media a una película, me gustaría que hablaran, pues eso, 1 hora del Tyrrell de 6 ruedas. Muy bien, pues tiraremos de donde podamos para hacer un podcast así, o lo que nos digáis. Así que esperamos vuestros comentarios sobre este primer Desde Boxes Scuderia. Muy buenas noches. Y esos medios sociales pues son, por un lado, Twitter. Nuestra cuenta es la dirección a nuestra cuenta es twitter.com/desdeboxes, y en Facebook la dirección es facebook.com/desdeboxes, y ahí pues nos podéis mandar vuestras sugerencias, comentarios, lo que queráis. En definitiva, aquí lo que se trata es saber un poquito más de este deporte y entretenernos entre todos. Y por mi parte nada más, y ya nos escuchamos en la próxima. Recordaros que tenemos nuestra base de operaciones en Desde Boxes, en la web desdebox.es, y que ahí pues también os podéis dejar comentarios o recordar las formas de contacto. Como decía Gerardo, nos es interesante el feedback, ver qué os ha parecido, ver si tenéis algún tema del que queráis que busquemos información y que intentemos hablar en próximos capítulos. Y también si queréis contarnos qué os ha parecido o qué os parece la película, también adelante. Con esto me despido hasta el próximo Escudería, Desde Boxes o Pit Stop. Pues por mi parte, que ha sido una gozada poder comentar con vosotros esta película, y a nuestros oyentes que si se quieren dirigir a nosotros por email, desdeboxespodcast@gmail.com. Y siempre tenéis, si tenéis un dispositivo Android, tenéis disponible en la Play Store la opción de descargaros la aplicación de Desde Boxes. Así que esperemos que este nuevo invento os haya gustado. Y nada, comentarlo, y hasta el siguiente. Un saludo.